Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico, donde vamos a analizar la palabra del Señor, ayudados del original griego en la parte superior de la pantalla y de las versiones Reina Valera 1995 y Biblia Jerusalén 1976. Ambas representantes de las iglesias más grandes de nuestro planeta o más importantes desde la perspectiva cristiana, a saber, la iglesia evangélica cristiana y la iglesia católica. Las mejores traducciones, las que se adaptan mejor al original griego. Estamos en un estudio bíblico no muy profundo, sino un estudio bíblico para principiantes sobre la palabra del Señor. Y seguimos con el versículo 57 del capítulo 26 del Evangelio Mateo. Dice la palabra de Dios. En el centro de la pantalla tenemos en amarillo la traducción realizada por su servidor. Dice la palabra de Dios, más los que agarraron a Jesús. Recordemos que Jesús estaba en el monte de los olivos y fue apresado. Dice, lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás era el sacerdote más importante, el jefe de todos los sacerdotes del pueblo de Israel, respetado por todas las autoridades religiosas. Venía a representar algo así como el Papa de la Iglesia Católica en nuestros días. Dice que llevaron a Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Como se puede ver en el icono o la imagen, tenemos a Jesús ante las autoridades religiosas. Aquí no habían autoridades políticas, sino autoridades religiosas. Jesús estaba ante la crema innata del pueblo de Israel en aquel entonces. Dice el versículo 58, mas Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entrando se sentó con los servidores para ver el fin, es decir, para ver en qué terminaba la historia de Jesús. Pedro fue el único que siguió a Jesús según el texto de la palabra del Señor. Versículo 59, más los sumos sacerdotes, y se utiliza la palabra sumos sacerdotes, arigiereis, que no significa que habían un montón de Caifás, no, significa que eran los sacerdotes más importantes. Por eso la Reina Valera traduce los principales sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. De esos sumos sacerdotes había el máximo, que en este caso era Caifás. Y dice que los sumos sacerdotes, los sacerdotes principales que estaban reunidos ahí, dice, y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para matarlo. Buscaban una forma de acusar a Jesús de manera que pudiera ser asesinado aquel que se decía ser el Mesías, aquel que las autoridades religiosas no avalaban de ninguna manera. Dice, no encontraron testigos, personas que vinieran a testificar contra Jesús en el pueblo. Dice, aunque muchos falsos testigos se acercaron. Se acercaba gente que decía una y otra cosa, pero como que el asunto no convencía. Más de último se acercaron dos, dice la palabra de Dios. Dijeron, este decía, puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Esta era una de las falsas acusaciones, sin embargo, no era tan falsa. Jesús sí dijo en un momento, yo puedo destruir este santuario, este templo de Dios, refiriéndose a su persona, y en 3 días edificarlo, refiriéndose a su resurrección. Jesús usaba mucho este tipo de, digamos así, de lenguaje, donde usted dice una cosa, pero está pensando en otra. Eso es un tipo de lenguaje o figura literaria, si usted quiere mencionarlo acá. Pero Jesús, en este caso que recibe esta acusación, no es tan falso lo que se dice, no es un falso testimonio. Tal vez la idea de destruir el templo de Jerusalén, el externo, por ahí lo tomaron ellos. Eso sí podría ser falso, pero él se refería a su cuerpo. Veamos aquí también que Jesús, para ser enjuiciado, necesita falsos testigos.
En este momento es una realidad que vive el mundo cristiano o el mundo de la verdad. Cuando una persona que dice la verdad necesita ser llevada a juicio y ser asesinada, pues se requieren personas que digan cosas falsas. De lo contrario, a veces es difícil testificarlo, ¿verdad? Enviarlo a la muerte. Dice el versículo 62, levantándose el sumo sacerdote, se refiere a Caifás, le dijo, nada respondes, ¿qué dan testimonios estos contra ti? Y te quedas callado, porque la gente hablaba y Jesús callaba. Jesús no se defendió de las acusaciones, sencillamente, seguramente dentro de sí pensaba, aquí tienen que cumplirse las Escrituras, aquí yo no me voy a defender, es lo que el Padre quiere. Eso podría ser una cosa, pero también lo segundo que Jesús podría decir es, ¿y por qué yo me voy a rebajar a contestarle a esta gente que juegan de religiosos, que juegan de autoridad religiosa, cuando mi Padre es el dueño de todo? Yo no tengo por qué contestarle a esta gente, me quedo callado, me quedo en silencio, y en su silencio decía mucho. Podría ser cualquiera de esas dos cosas, la palabra de Dios no dice. Versículo 63 dice, mas Jesús callaba. El sumo sacerdote, para hacerlo hablar, le dijo, pues tenía que hacerlo hablar. Entonces le dice, te conjuro por el Dios viviente. El conjuro, suena interesante este texto, ¿verdad? Te conjuro. Esta palabra, te conjuro, que usted puede verla aquí, exorquizo, de ahí viene exorcismo, te conjuro, es como decir, yo te conjuro, yo te obligo, yo como autoridad religiosa te estoy dando una orden y te digo que debes hablar. Entonces ya es algo como que viene de Dios. Esa era la única forma de hacer hablar a Jesús, porque Jesús callaba. Dice, te conjuro, ¿verdad? Por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, yo te quiero conjurar, yo en este momento te obligo a hablar y yo te pido que digas realmente lo que tú crees, si realmente eres el Mesías, el Salvador, el que va a venir a salvar al pueblo de Israel, el que está esperando el pueblo de Israel, el prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Versículo 64, Jesús le dice, tú lo has dicho. Eso que has dicho es verdad. Y luego Jesús dice algo más fuerte, porque tiene que cumplirse la Escritura. Jesús aquí está hablando la verdad plenamente, aunque escandalice y aunque complique las cosas, pero os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, a la derecha de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo. No es que las autoridades religiosas iban a ver a Jesús viniendo del cielo en ese momento. No, Jesús está hablando de el que lo entrega. Ve en esas autoridades religiosas al hombre que lo va a entregar. Autoridades políticas, autoridades religiosas, autoridades de todo estilo que se nos puedan ocurrir. Jesús aquí está viendo en ese al futuro anticristo, al futuro, digámoslo así, la bestia o el ser que va a perseguir a la iglesia al final de los tiempos. Porque dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Los malos algún día, cuando me refiero a malos, no me refiero a los que son más malos que otros, sino me refiero a aquellos que han rechazado a Jesucristo, rechazado a Dios, ¿verdad? Entonces, estas personas algún día verán a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Dice, sentado a la derecha del poder. Dice, viniendo sobre las nubes del cielo, como dice la Escritura, todo ojo le verá. Cuando Cristo venga por su iglesia, después de la gran persecución, de la gran tribulación, va a venir Jesús por su iglesia y va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Dice que todo ojo le va a ver. Por eso aquí Jesús lo dice, esa es la visión que hemos manejado siempre, pese a que hay otras visiones retomadas de no sé qué contextos, pero aquí dice que las personas o los que lo rechazaron verán a Jesús venir sobre las nubes del cielo. Versículo 65, entonces el sumo sacerdote, Caifás, rasgó sus vestiduras diciendo blasfemo. Cuando el sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras, es que aquello era abominación, era digno de muerte.
Dice, rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemó, blasfemia. Es decir, este tiene que morir. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo oíste la blasfemia. Aquí no hay nada que hacer. Todos escuchamos que él blasfemó delante de todos, haciéndose pasar por Mesías o por Hijo de Dios. ¿Qué pensáis? Dice Caifás. Mas respondieron diciendo, reo de muerte es. Es decir, este no merece vivir. Entonces escupieron su rostro, lo abofetearon, dice el versículo 67, más lo golpearon. Y literalmente así viene, es decir, realmente lo estaban humillando. Versículo 68, diciendo, profetízanos Cristo, Cristo o Mesías, ungido, ¿quién es el que te golpeó? Se estaban burlando, eran frases irónicas. ¿Quién es? Ya que tú adivinas todo, y esa era la fama que tenía en el poder de Dios. ¿Quién te golpeó? Era una burla escarnizada. Mas Pedro, sentado fuera en el palacio, se le acercó una criada que decía, tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué dices. Pedro aquí está preso del temor y dice, no sé qué dices. El miedo a que también él fuera asesinado. Mas saliendo del portón, Pedro, ¿verdad?, lo vio otra criada y dice a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Había otra que decía, este estaba con Jesús. Aquí, y de nuevo negó con juramento que no conocía al hombre, no conoce a Jesús de Nazaret, no lo conozco. Mas un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te evidencia. Así como entre una región y otra existen diferentes formas de hablar, la manera de hablar, así también entre un galileo y un judío, la diferencia de habla lo delataba. Versículo 74 dice, entonces comenzó a maldecir, a jurar que no conocía al hombre. Enseguida el gallo cantó. Me imagino que eran como las 3, 4, 5 de la mañana, porque fue cuando el gallo cantó y entonces se estaba cumpliendo lo que Jesús le había dicho. En el versículo 75, y recordó Pedro las palabras que Jesús le había dicho, que antes que el gallo cante 3 me negarás. Saliendo fuera lloró amargamente. Judas entregó a Jesucristo, cometió una falta, pero fue y se ahorcó. No se arrepintió. Pedro, a diferencia de Judas, negó a Jesucristo, pero él salió fuera y lloró amargamente. Es decir, Pedro estaba arrepentido de lo que hizo. Una gran enseñanza para toda la iglesia, una gran enseñanza para todos los que vemos esto. Dios es un Dios que te perdona. No importa tu pecado, no importa cuál ha sido tu situación, lo importante es que en Dios hay perdón. Hagámoslo de Pedro y no hagámoslo de Judas. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo programa.